Juan Daniel, porque, pues digamos, tu carrera no ha estado ligada a la política directamente, tú vienes de otros sectores, ¿por qué decidiste meterte en la candidatura a la alcaldía de Bogotá? ¿Qué te motivó para eso? La gente que está ahí afuera, ¿qué tendrías que contarles sobre lo que te llevó a llevar tu candidatura en esta ocasión? Bueno, Álvaro, pues y para todos ustedes, un saludo muy especial. Muchas gracias por estar escuchándonos acá. La principal motivación que tengo para poder participar en ese proceso de la alcaldía se originó por lo que pasó en los últimos 4 años de mi vida en la gestión del DANE. ¿Sí? Tuve la oportunidad de ejercer un cargo de liderazgo en un departamento administrativo encargado de producir estadísticas. Me metí de cabeza a lograr que la gente entendiera que las estadísticas son voces, que las estadísticas no son cálculos de un computador que nadie entiende de dónde vienen, sino que son resultados de haber hecho preguntas a los tenderos a cómo venden el jabón o en los hogares preguntando quién se encarga del oficio del hogar o quién trabaja y en qué trabaja. Entonces yo creo que ese trabajo de 4 años de escuchar voces y de reconocer realidades y de ser muy pedagógico a la hora de explicarle a la gente, uno, me hizo entender que el país y en particular Bogotá cuenta con unas herramientas muy valiosas para lo que nosotros llamamos tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Sí? Y yo soy economista, me familiaricé con la estadística ahí en el DANE y nada mejor para uno como economista que pensar en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, que son las estadísticas. Entonces, ese tema siempre para mí fue como el antojo, ¿sí? En el sentido en que yo tenía que ser muy neutral en mi discurso a la hora de describir las estadísticas. No podía empezar a diseñar causalidad o diseñar cómo esas estadísticas generaban un impacto sobre algún tema, ¿sí? El ejemplo más sencillo es cuando yo salgo a reportar los nacimientos de madres niñas entre 10 y 14 años. ¿Sí? Tema cruel porque es crimen, pero sucede. Y hay una estadística que dice, sucedieron tantos crímenes de ese calibre en Bogotá. Y esa información la tiene la Secretaría de Salud y por consiguiente la tiene el alcalde. Entonces yo me pregunto es por qué nadie está usando esos datos para saber pues, cómo ayudamos a esa niña mamá de 13 años que ya tiene prácticamente cerrado todo su futuro porque está demostrado que un embarazo o un nacimiento a esa edad pues, es una trampa de pobreza tremenda, ¿sí? Entonces, pero uno no puede decir nada, ¿sí? Porque el objetivo es la independencia y la neutralidad. Entonces, cuando yo le digo al presidente Gustavo Petro finalmente que no quiero continuar el Lendane después de la invitación que me hizo, la gente en la calle empezó de una forma muy especial a decir, venga, ¿por qué no se quedó? Si usted estaba haciendo bien la tarea. Me decían, gracias por decirnos la verdad, o gracias por ser independiente, gracias por explicarnos qué es la inflación. Y que a uno lo paren por eso en la calle en Colombia, habiendo sido servidor público, yo creo que uno dice, aquí hay una oportunidad. Y ese reconocimiento también mediático que me dio la presencia, no solo como noticia, pero también como imitadores, ¿sí? Que me hacían presente en la radio, en la tarde, en la televisión, en Sábados Felices, en Blue, pues la gente se familiarizó con la imagen de una persona pues hecha a pulso que quería hacer las cosas bien en su trabajo. Pero yo dije, bueno, pues puede ser el cuarto de hora de usar lo que venía muy fresco, conocer las evidencias, utilizarlas para hacer propuestas concretas, que es un poco lo que estamos planteando nosotros en lo que llamamos esa nueva fórmula de gobernar, ¿sí? De escuchar, de hablar con la verdad, de tomar decisiones basadas en evidencia y sobre todo de resolver problemas sin caer en la polarización o en los temas ideológicos en los que estamos sumidos nosotros en ese momento. Esa es como la principal justificación de por qué estoy acá en ese momento. Desde tu punto de vista,
Bogotá, ¿cuál es su gran desafío? ¿Qué es lo que tiene que resolver para ser una ciudad mejor para todos sus habitantes? Yo creo que por encima de cualquier problemática específica está la importancia de que podamos reconocer que en Bogotá no hay conversaciones vetadas. Sí, por ejemplo, a mí en la coyuntura con el tema de mi ida a vivir a Bosa, sí, sí, no entiendo por qué la gente dice que es populista ir a hablar de primera mano con la gente que está allá. Entonces, pareciese que la ciudad cree que los ricos y los pobres no pueden hablar, que es mejor que estén separaditos. Sí. Bosa es pobre y el centro es de ricos, entonces mejor así. Pero, por ejemplo, la solución de movilidad más importante que se nos viene encima, que es la primera línea de metro de Bogotá, va a comunicar a la cuarta localidad más pobre de Bogotá con el centro empresarial más importante que tiene en Colombia, que es la 72 entre la Caracas y la Novena. Entonces uno dice, hay unos prejuicios muy fuertes a la hora de pensar la ciudad, que ojalá uno pudiera aislarse de ese tema hablando claro y mostrando las realidades de Bogotá. En ese marco de eliminar prejuicios o estereotipos a la hora de pensar el futuro de Bogotá, algo que me parece muy importante y ya lo vemos en el debate, es que la gente está entendiendo que seguridad, movilidad y pobreza van juntos. ¿Sí? Antes Bogotá tenía la historia de que por la inseguridad se quejaban eran las zonas acomodadas porque decían que llegaron a algunas personas a robar a las personas en zonas acomodadas. ¿Sí? Pero ahora los protagonistas de la inseguridad son Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Engativá, ¿sí? Entonces, es en las zonas más pobres en donde hay más inseguridad, pero es en las zonas más pobres en donde hay más restricciones de movilidad, ¿sí? Entonces, en un país en el que estuvimos acostumbrados durante 50 años a decir, a la economía le va bien a pesar del conflicto, ¿sí? Lo que no podemos permitir es que en Bogotá pensemos que podemos crecer o generar empleo con un entorno inseguro, ¿sí? O que podemos sacar a personas de la pobreza sin resolverle la movilidad como una plataforma que habilita derechos a que la gente pueda trabajar, a disfrutar la salud, la educación o el esparcimiento. Entonces, para mí, más allá de un problema en particular, son dos cosas claves. Primero, que pudiéramos entendernos como una ciudad mucho más aislada de los prejuicios y de los sesgos ideológicos, y que entendiéramos que en esas realidades hay tres temas que tienen una interrelación muy fuerte. Juan Daniel, yo tengo una pregunta que es la que más aqueja a los bogotanos en este momento y es el tema de seguridad, bueno, de inseguridad. Cuéntame entre tus propuestas qué está para combatir esta inseguridad en la capital y cómo planeas evitar que estos jóvenes menores de edad sigan siendo reclutados por bandas criminales para cometer delitos en diferentes puntos de la ciudad. Yo creo que aquí hay un mensaje y es cómo hacemos entender que la inseguridad no solo se resuelve con más seguridad, sino también redefiniendo las formas como convivimos en la ciudad. ¿Sí? Y por eso nosotros decimos que Bogotá lo que necesita es que podamos recuperar la autoridad cuando estamos hablando de seguridad. Para nosotros el tema de seguridad no solo es cómo tenemos más seguridad para que la gente se sienta más segura, sino también cómo mejoramos las normas de convivencia en la ciudad. Y para eso, pues primero lo que queremos es que el alcalde pueda tener un liderazgo muy importante a la hora de promover un servicio mucho más efectivo en materia de seguridad. ¿Sí? Y ese liderazgo pues requiere que haya más presupuesto. Lo primero que vamos a hacer es incrementar aproximadamente en un 30% durante los 4 años el presupuesto de inversión en materia de seguridad. Hoy es 1.2 billones de pesos anuales. Queremos
invertir 1.6 billones de pesos al año, es decir, aproximadamente un 30% de más. Esos recursos queremos que nos permitan tener más cámaras, pero cámaras que alguien las vea, ¿sí? Y que permitan tomar decisiones, donde uno mismo se ve que lo están grabando y que al mismo tiempo se sabe que si hay un incidente en la siguiente estación, la policía va a atender el problema que está sucediendo. Hoy en día los buses graban, pero nadie ve esa información. Entonces necesitamos unos equipos tecnológicos y de recurso humano que permita prevenir y predecir las actividades criminales con esos sistemas de videovigilancia para que en un capítulo específico nosotros logremos que Transmilenio se convierta en una zona segura en Bogotá. Esa efectividad, que además se traduce no solo con más recursos para más tecnología, sino para que esos recursos permitan que Bogotá tenga a disposición más jueces, más fiscales y sobre todo que podamos lograr una APP de iniciativa privada para una segunda cárcel de sindicados en Bogotá, que son aproximadamente 250.000 millones de pesos, lo que nos permiten es que hay una mejora en la cadena de prestación del servicio de seguridad y de judicialización. Eso es un ejemplo de cómo la alcaldía puede recuperar la autoridad con su liderazgo a partir de un criterio no de hablar duro, sino de ser efectivos. Y finalmente, entre lo que hace el alcalde con efectividad y lo que hace la gente para obtener legitimidad, queremos que las comunidades se sientan más empoderadas para poder prevenir el delito, autorregulando conductas, definiendo a partir de la cultura ciudadana cómo evitar o disminuir el impacto de las riñas que se convierten en lesiones personales y algunas en homicidios, cómo las redes ciudadanas generan efectividad a la hora de ese sistema de cuidado que existe entre vecinos, por ejemplo, el que yo veo en Bosa, que todos están pendientes de lo que está pasando en la cuadra. Y finalmente, empoderar con la tecnología, con esos dispositivos móviles, la capacidad de que la gente pueda reportar en dónde está viendo una zona un poco iluminada, que pueda reportar en Transmilenio dónde se está sintiendo con una amenaza de acoso o de hurto, o dónde efectivamente está viendo la ciudad sucia, que también genera un sentimiento de inseguridad de la gente. Entonces, lograr que haya una fuerza focalizada para atender en los primeros 3 meses de trabajo una mejora de las condiciones de seguridad, pues creo yo que es una oportunidad para que la gente vea que sí se puede resolver el tema de seguridad. Hay otro eslabón en este tema de seguridad y sin duda alguna es que lamentablemente las personas que van a la cárcel terminan convirtiéndose en profesionales del crimen. ¿Cómo darle manejo a esos reclusos para que no sigan delinquiendo desde las cárceles y que una vez salgan en serio se reincorporen en la sociedad y no sigan en lo mismo? Bueno, en ese punto nosotros queremos aportar en lo que es de nuestra competencia a esos escenarios de justicia restaurativa que facilitan la resocialización de la población pospenada con nuestra iniciativa de la segunda cárcel de sindicados para Bogotá. Nosotros no somos competentes de cárceles ya para personas que están pagando una pena, pero sí al menos para los sindicados. La administración privada de las cárceles está demostrada que permite unas posibilidades más altas de resocialización. Entonces, esa APP de iniciativa privada que queremos desarrollar para que Bogotá tenga, además de la cárcel distrital, que es de administración propia del distrito, una cárcel administrada por privados en materia de sindicados, pues permita que, contrario a dedicarse a seguir cometiendo crímenes desde la cárcel, podamos encaminar a las personas que están en ese proceso, en esa situación de sindicados y algunos ya con una pena privativa de la libertad, pues que puedan buscar otras dimensiones para mejorar sus probabilidades de resocialización en el país. Bueno, pues en primer lugar, nosotros vamos a llegar desde el 1 de enero a tener una actitud de resolver, de construir sobre lo construido y de innovar. Entonces,
La primera línea de Metro Bogotá para nosotros forma parte del capítulo del construir sobre lo construido. Es un proyecto de trabajo articulado entre la nación y el distrito para financiar un sistema de transporte masivo. Por eso, la primera línea de Metro Bogotá para nosotros es la realidad de cuál es el afán de decir que es un capricho de un alcalde o es que es la oposición a otro alcalde que lo quería subterráneo. Es la mejor decisión que se pudo tomar con los recursos que tenía disponible la nación. Y que, contrario a lo que se piensa, puede terminar dando una nueva perspectiva de ciudad. Además de construirla y dejarla en pruebas técnicas en septiembre del 2027, nosotros queremos también hacer un ejercicio de cultura ciudadana, preparar a la gente sobre lo que va a pasar en el metro, qué va a encontrar en las estaciones, qué servicios va a encontrar, cómo va a funcionar y sobre todo cómo esa primera línea de metro de Bogotá le va a cambiar la cara a Bosa, por ejemplo. ¿Sí? Y nuevas dinámicas económicas y urbanísticas se van a desarrollar en Bosa por la expectativa de la construcción de esa primera línea de metro de Bogotá. A eso se suma pues una tarea de respetar el diálogo que suceda en este momento entre el gobierno nacional y la administración actual. Yo creo que cada día que pasa hace mucho más difícil cualquier ajuste a esa primera línea de metro de Bogotá. Pero estaremos al tanto desde el primer día de nuestro mandato de resolver cómo esa primera línea de metro de Bogotá sucede antes de 2028. Y en la segunda línea, pues continuar con los procesos de estructuración y licitación para que esta línea que une a Suba, Engativá, hasta la 72 con Caracas, pues sea una realidad e inicie su proceso de construcción a más tardar en 2027. Buena parte de los problemas de tasa de deserción laboral en Bogotá está dada por las distancias. Entonces la gente por necesidad acepta un trabajo a 3 horas de distancia, pero a los 2 meses dice, no, esto no es vida. ¿Sí? Por más de que me esté ganando el salario mínimo un poco más, esto no es vida porque pasar 6 horas al día en el transporte público no es. Entonces los empresarios están perdiendo también competitividad por las restricciones de movilidad y eso está generando que no podamos salir de la pobreza. Entonces no solo hay que pensar qué empleos se van a generar, sino también dónde se van a generar, ¿sí? Para poder facilitar que las personas puedan tener una vida compatible entre su trabajo, su vida personal y las necesidades de movilidad. Lo que nosotros queremos es que Bogotá, primero, tenga un contexto macro de subir de peso. Entonces, queremos engordar a Bogotá en el sentido de que normalmente Bogotá pesaba el 26-27% del PIB de la economía colombiana. Entonces nuestro objetivo en 4 años es lograr recuperar 3.5 puntos porcentuales de peso del PIB de Bogotá en la economía colombiana, es decir, lograr que en 2027 al menos el PIB de Bogotá sea superior en 52 billones de pesos, que permite generar aproximadamente 287.000 empleos. Entonces, con esos 287.000 empleos nuevos que se generen en Bogotá, vamos a poder permitir que en un hogar promedio de 3 personas, ¿sí?, nosotros podamos estar viendo a casi 800.000 personas teniendo un ingreso que antes no tenían y por consiguiente posiblemente saliendo de la pobreza, y eso implicaría una reducción superior al 25% de los niveles de pobreza que estamos viendo en la ciudad. Entonces, para nosotros la esencia de la reducción de la pobreza es la generación de empleo, complementada con un sistema de asistencia social. ¿En qué tipos de empleo? Pues Bogotá desde hace aproximadamente 7 años tiene claro que tiene que priorizar 3 sectores. El sector de servicios especializados, como por ejemplo BPO, call centers, arquitectura, contabilidad, que son servicios que se pueden prestar remotamente. Segundo lugar, ciencias de la vida, biotecnología, la fábrica de vacunas que va a haber en Bogotá, los nuevos laboratorios de medición de impacto ambiental que queremos
que se normalicen en Bogotá la medición continua de los impactos ambientales del sector productivo, y eso también va a generar empleo. Y el tercero es el tema de las industrias culturales y creativas, en donde hay unas iniciativas que vienen de administraciones pasadas, el Distrito Creativo del Bronx, el Distrito Creativo de San Felipe, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, lograr que todos estos elementos sean un escenario que le dé incentivos a las empresas para volver a Bogotá. En Bogotá nos duele a todas las personas que vivimos en la ciudad, y es el orden. La gente no está sintiendo orden porque ve la ciudad sucia. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos elementos críticos: recolección, barrido y limpieza, y disposición final, que es la cadena de todos los desechos en la ciudad. Para recolección, barrido y limpieza, nosotros vamos a ser responsables de la nueva licitación de ese servicio en toda la ciudad a partir de 2024, finales de 2024. Y uno de los errores críticos de ese modelo es que siempre ha definido las cargas de cuántos camiones y cuántas personas se necesitan para recoger en función de la población residente. Entonces, en una localidad como La Candelaria se piensa el servicio de recolección de basura solamente en función de los residentes y no de todos los restaurantes y bares del Chorro de Quevedo. Entonces, hacer esos ajustes en los cuales pues yo tengo experiencia por mi doctorado, porque mi doctorado es de regulación de servicios públicos, nos van a permitir tener un modelo de recolección, barrido y limpieza muy eficiente para Bogotá, pero como no se trata solo de prometer a partir de 2025, para 2024 lo que queremos es hacer rápidamente adiciones presupuestales a los contratos que se acaban a finales de 2024 para que los puntos críticos sí estén cubiertos por el esquema de recolección, barrido y limpieza en la ciudad. Finalmente, en el relleno sanitario de Doña Juana, pues la Corte ya dejó claro que tiene su vida útil hasta 2025, por consiguiente tiene que suceder una nueva licitación del servicio de disposición final, y en ese servicio de disposición final vamos a tener que tomar una decisión sobre cuál es esa tecnología, si sigue siendo enterramiento, dónde, pero con el cierre de Doña Juana se abren unas oportunidades maravillosas como las que sucedieron en Ciudad de México, en la colonia de Santa Fe, que era donde estaba el relleno sanitario, que hoy es un gran centro empresarial y residencial, después de haber generado energía con la basura que tiene inestabilidad geológica en el relleno. Entonces, los proyectos de generación energética a partir de basuras van a ver florecer oportunidades con el cierre del relleno, pero al mismo tiempo soñar con que Bogotá tenga un distrito logístico donde está el relleno sanitario de Doña Juana implicaría que Villavicencio podría tener una conexión económica muy potente con Bogotá. El tema de Bogotá 24 horas es importante. Sí, yo creo que el tema de Bogotá 24 horas nos puede empezar a ayudar a mitigar el manejo de tráfico con las operaciones de carga y descargue de las zonas comerciales de Bogotá, que a veces generan una afectación del tráfico por hacerse en horas hábiles. Entonces, lograr que el concepto de Bogotá 24 horas pudiera venir acompañado de incentivos para que la operación logística de Bogotá se vuelque en contrajornada, es decir, en horas no hábiles, es una oportunidad clave. Segundo, pues todo el tema de la economía de restaurantes, bares, esparcimiento, también puede tener un potencial importante y nos puede ayudar a pensar al sistema de transporte como un sistema que tenga alguna vocación de continuidad en algunos momentos de la semana. Entonces yo creo que Bogotá 24 horas sí o sí es un camino, pero obviamente es un camino que se hace más empinado si tenemos reforma laboral, porque implicaría más dedicación presupuestal. Entonces yo sí creo que el tema de fortalecimiento de la capacidad económica de Bogotá y Bogotá 24 horas van muy de la mano. No se canta que hubo